Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la luz y la sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde la lengua de entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar. Oh Señor, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre Santa de Dios, Madre de ruega Dios, Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por En el nosotros. nombre del Padre, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimadísimos amigos, muy buenas noches. Hoy por unos temas familiares, entonces, bueno, no graves, eh, tuve que salir, entonces por eso no tengo la presentación aquí en mis manos, pero el conocimiento y la charla sí está aquí a la mano. Entonces, vamos a empezar. La última vez habíamos visto acerca de la religión. ¿Se acuerdan qué era la religión? La unión del hombre con Dios. Es una ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios, de los deberes que nos ha impuesto y de los medios que nos llevan a él. ¿Qué nivel? Muy bien. La primera definición que me estaban diciendo era la definición etimológica, la de religar, si la de volver a unir. Y la segunda definición que me dieron, que fue la más precisa, la que vimos, hablamos de que la religión es una ciencia que nos da a conocer los medios, nos da a conocer también los deberes y también bueno, nos da todo el conocimiento acerca de cómo tenemos que cumplir ese deber con Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, también recordemos que habíamos dicho que era una virtud, la virtud de religión. Pero entonces, bueno, en últimas es que nos enseña el conocimiento, los deberes y los medios. Entonces, nos detuvimos en hablar de las facultades que perfecciona la religión, la ciencia de la religión. ¿Se acuerdan cuáles son las potencias del hombre y qué era lo que perfeccionaba? eh, los sentidos, los sentidos internos, La inteligencia, la voluntad y los Las sentidos. potencias. ujú, Muy bien, excelente. Entonces, habíamos hablado de los sentidos porque los sentidos hacían parte de esos instrumentos por los cuales nosotros conocíamos el mundo exterior. ¿Sí? Pero entonces los sentidos se quedan cortos, porque en últimas estamos hablando desde las potencias, ¿sí? De eso que nos hace distintos a los animales, porque ¿se acuerdan que nosotros coincidimos y compartimos ciertas cosas con los animales? Que en este caso era el tema del conocimiento sensorial. ¿Sí? Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, acordémonos que la virtud de religión, entonces, que la virtud no, que la ciencia de la religión, entonces nos habla del conocimiento, nos habla acerca de los deberes y acerca de los medios. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios, ¿hacia qué potencia se dirige? alma, Potencia. La, la inteligencia. Exacto, la inteligencia. Entonces, por qué les insisto tanto esto? Y de hecho, en algunas últimas charlas que he tenido acerca del tema tomista,
Insisto mucho en eso porque es que hay una confusión terrible y el problema es que si no tenemos claro cuáles son las potencias del alma, va a ser muy difícil después entonces descubrir qué es lo que perfecciona la religión. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el alma sí es perfeccionada por la religión, pero entonces el alma es la que posee las potencias, la inteligencia y la voluntad. ¿Mm? Ese es el tema, porque es que después, más adelante, cuando empecemos a estudiar el tema de la existencia del alma, nos vamos a dar cuenta que el alma hace parte de ese conjunto por el cual estamos compuestos. ¿Se acuerdan que nosotros estamos compuestos de dos cosas? De inteligencia y voluntad. Inteligencia y voluntad son las potencias, pero el hombre Mm. está compuesto de dos cosas. Alma y cuerpo. Ah, sí, Cuerpo alma y y alma. El, claro, el alma y el cuerpo, porque justamente por eso es que nos distinguimos de los ángeles. ¿Alguien se acuerda la definición que en el catecismo se le da a los ángeles? No, señor. Es un alma pura. Es espíritu puro, ¿no? Sí, alma pura no. De hecho, ese es el tema con las definiciones teológicas, que tienen que ser muy concretas, muy precisas. ¿Los ángeles tienen alma? Propiamente no, porque el ángel es solamente espíritu. Se habla de alma con respecto a nosotros, seres humanos, seres corpóreos, que estamos compuestos de materia y forma, que era lo que Aristóteles en algún momento había hablado acerca de la teoría hilemórfica, ¿sí? La composición entre materia y forma. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? De hecho, esto es lo interesante con el estudio de la doctrina, porque cuando se estudia la doctrina católica nos vamos dando cuenta que la Iglesia Católica lo pensó y pensó todo de una forma tan científica, tan importante, que por eso se cumple ese dicho de católico ignorante, seguro protestante, ¿sí? Porque es que si nosotros no conocemos bien nuestra religión, es muy fácil que nos engatusen con el cuento de, oh, yo antes era católico, yo tomaba, yo era adúltero, pero una vez me convertí a otra religión, dejé de hacerlo. Y me dicen, no, su merced, o sea, que usted lo hacía era porque usted no conocía el catolicismo, ¿sí? Porque dentro del catolicismo esas conductas son reprochables y son conductas que no se pueden seguir. ¿Sí? Entonces, es importante que conozcamos este tipo de cosas porque vamos a darnos cuenta que muchos ataques que vienen del ateísmo, muchos ataques que vienen del comunismo, muchos ataques que vienen de otras corrientes del pensamiento, van a atacar aspectos accidentales y estos aspectos esenciales ni siquiera los comprenden. ¿Sí? Entonces, bueno, habíamos dicho que en la religión había tres componentes principales. ¿Se acuerdan cuáles son esas materias? El dogma, la moral y el culto, los elementos. Exacto, dogma, moral y culto. Entonces, acordémonos que habíamos dicho que el dogma perfecciona el entendimiento, la moral perfecciona la voluntad y el culto a su vez perfecciona la voluntad y perfecciona el corazón, los sentimientos. De hecho, hablamos en la charla pasada esta teoría acerca de los apetitos. ¿Se acuerdan de los apetitos cuántos y cuáles son? Concupiscible e irascible. Muy bien, excelente. Concupiscible e irascible. ¿Cuál es el objeto del concupiscible? Los placeres. Lo placentero. Muy bien, lo placentero. ¿Y del irascible? Lo arduo. Arduo. Perfecto, muy bien, es excelente. De hecho, ustedes, algunos que me han escuchado en las charlas dirán, pero Mauricio, ¿por qué repite tanto a veces lo mismo? Justamente por esto, porque
de pronto algunas personas no toman apuntes, algunas personas no están de pronto en el momento en que se dice la definición y se olvida la cosa o se deja pasar por alto. Pero entonces yo esto ya lo he repetido como unas 3 veces y por eso en algunas personas del auditorio ya está completamente afianzado y tienen la claridad, ¿sí? Con estas potencias está la inteligencia, la voluntad y los apetitos, irascible y concupiscible. Entonces ya lo otro que se hace es como organizar qué es lo que dice la doctrina. Entonces hablamos de que la religión tiene 3 partes, el dogma, la moral y el culto. ¿Mm? Entonces, cada una de esas partes van perfeccionando aspectos de nuestras potencias humanas. ¿Mm? Entonces, habíamos dicho que la religión tiene un doble fin, y entonces que su fin próximo es el conocimiento, amor y servicio de Dios en esta vida. Ese es el fin próximo. Gracias. Y el fin remoto es procurar la posesión de Dios, ¿sí? Ese es el fin remoto. Entonces, en esta vida, mientras estemos en este valle de lágrimas, vamos a conocer, amar y servir a Dios. Y ya cuando nos muramos, pues vamos a obtener la posesión completa de Dios. De hecho, la fiesta que hoy se solemniza, ¿se acuerdan cuál es? Corpus Christi. Corpus Christi. ¿Y por qué se celebra esa fiesta? Ustedes estuvieron algunos en la Santa Misa y estuvieron en las procesiones. ¿Se acuerdan de por qué se instituye esta fiesta del Corpus Christi? Porque la Beata Juliana lo pidió, creo, y se lo pidió a un obispo, el obispo, no me acuerdo de la ciudad exactamente, y después el Papa Urbano IV la instituye como fiesta, digamos, universal para los católicos. Bien, lo pide, pero ¿por qué lo pide la Beata Juliana? ¿Por qué? Estimados amigos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío. Voy a hacer una pregunta sencilla, sencillísima. ¿Qué es la Santa Misa? Sacrificio. Cuando yo hago ayuno también hago un sacrificio. Pues la definición de la Santa Misa. Es recordar la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. La Es renovación del sacrificio La del renovación del Calvario. sacrificio. Exactamente. Listo, es la renovación del sacrificio, pero es de forma incruenta. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a la misa tridentina y por qué no vamos a la misa nueva? Porque la misa tridentina guarda la naturaleza de la misa, que es el sacrificio de nuestro Señor, incruento. Pero la misa nueva también, de hecho, se llama misa, ¿no? ¿O por qué? Sí, pero la misa nueva se orienta más a que es una cena. Claro, entonces lo que decía Angie, ahorita lo complementa Jaime, claro. Entonces, la naturaleza de la misa, como nosotros la entendemos, se habla de un sacrificio, ¿sí? El sacrificio incruento. Mientras que cuando se define, y de hecho la liturgia en la misa nueva está construida para ir a la cena del Señor, ¿m? Entonces, a ir al banquete pascual, pero entonces el aspecto sacrificial en los aspectos litúrgicos se deja muy de lado, ¿m? Es como algo que pasa a ser secundario. Entonces, las disposiciones con las que yo voy no sé, a una velación de una persona que se ha muerto es muy distinta a la disposición con la que voy a una fiesta, yo qué sé, de matrimonio. Sí, porque para la fiesta de matrimonio voy feliz y llevo el regalo y voy animado y de hecho voy a probar comida rica y voy a divertirme porque es que voy a compartir la alegría de los esposos. Mientras que si voy a un velorio, pues de hecho casi siempre la gente se viste de colores oscuros,
es un ambiente de luto, es un ambiente de pesar, y más si la persona que murió, yo que sé, fue benefactor nuestro, fue muy bueno, pues la disposición también de tristeza, sí, una tristeza virtuosa, pues se va a manifestar en ese aspecto. Entonces, con la Santa Misa sucede lo mismo. Entonces, eh, si nosotros no tenemos claros algunos de los aspectos del catecismo, pues va a ser muy difícil después dar los argumentos que se desprenden de ahí. Entonces, por eso yo les pregunto, ustedes hoy fueron a la misa del Corpus Christi. ¿Por qué se celebra la fiesta del Corpus Christi? ¿Mm? Entonces, muchos padres bueno, es que yo fui a la misa en otro horario, puede ser que la que se presentó por internet haya tenido otro sermón, de hecho no la escuché, sino que escuché fue otra misa. Pero entonces es importante que al inicio de los misales ustedes lean esa historietica que habla acerca del origen de las fiestas. ¿Mm? ¿Sabían que Santo Tomás de Aquino es quien escribió la mayoría de los himnos y de las oraciones de la fiesta del Corpus Christi? ¿Mm? De hecho, esta oración, Adoro te devote, se le atribuye a Santo Tomás de Aquino, y es una canción muy, muy teológica. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí les dejo eso. Es como una especie de reproche. No me tomen a mal, no es un regaño, sino que es como un reproche, como, bueno, pues si estamos asistiendo a la misa, fijémonos en esos aspectos que nos da la liturgia, ¿sí? Y en los misales está, alguien puede decir, ah, yo no tengo un misal. Bueno, hay páginas donde uno se puede meter a buscar acerca del santo del día, ¿eh? Y ahí se encuentran esas cosas, esas definiciones y esas historias. Pero bueno, no voy a hablar más acerca de la fiesta del Corpus Christi, voy a dejarlo ahí como en suspenso, para ver si dentro de 8 días alguien se anima a buscar cuál es el origen. Porque me dijeron, sí, que una santa lo pidió, pero ¿por qué lo pidió? ¿No? Entonces, esa es la característica de las definiciones del catecismo, que son como muy concretas, muy precisas. Bueno, entonces volvamos otra vez al tema de la virtud de religión. Entonces, nos habíamos quedado con que la virtud de religión es necesaria. Esta virtud de religión, perdón, la ciencia de la religión es necesaria, es indispensable de parte de Dios y de parte del hombre. Entonces, bueno, cuando hablamos de Dios, propiamente es que Él necesite la religión, o sea, en justicia, eh, Él necesita que lo alaben, que lo adoren y que lo amen. No. No, ¿cierto? No, Dios no necesita ni que lo alaben, ni que lo amen, ni que lo adoren, porque es que es Dios. Antes, Él en su infinita bondad, en su infinita majestad, decidió sacarnos de la nada, que eso es una cosa impresionante, ¿no? Uno se pone a pensar que Dios era, es y será feliz en su estado porque es Dios. Pero en un momento, Él decide crear el tiempo y en el tiempo nos crea y nos saca de la nada. ¿Y por qué? No, porque es que Dios nos ama. Es como si a ustedes, no sé, hoy les llegara una carta y les dijera, mire, ustedes son herederos al trono de la familia real en España. Y ustedes, "Uy, ¿en serio? ¿Yo desde cuándo tengo ese título?" Pues bueno, con eso de que Dios nos sacó de la nada, con ese pensamiento, con esa idea y con ese argumento, porque es que en realidad es así, es justamente algo que nos da para meditar en este aspecto de la necesidad de la religión, porque Dios no es que necesite nuestros homenajes, es como, yo qué sé, alguien que es muy inteligente o alguien que es muy bonito, ¿necesita que lo anden alabando? No, porque si sabe que es bonito, si sabe que es inteligente, el resto que le diga a la gente no importa. Ahora Dios es infinitamente bello, es infinitamente bueno. Él necesita que andemos recordándole que es bueno y que es bonito y que es bello, ¿no? Sino que puede eh, el Ser Supremo, Dios, nuestro Creador, exigir esos homenajes.
¿sí? Él los puede exigir porque Él no va a dejar de ser Dios, Él no va a dejar de ser supremo, y no va a dejar de dispensarnos los bienes, ¿sí? Pero entonces es como una correspondencia ínfima, ¿sí? Porque es como si alguien, yo qué sé, les devuelve la vida. Díganme uno cómo puede pagar ese favor de devolver la vida o de dar la vida. Es imposible. ¿Mm? Entonces, aquí Dios no es que lo necesite, pero lo merece. Dios merece que nosotros lo adoremos, lo alabemos y lo amemos, ¿sí? Es lo que Dios merece. Y por parte del hombre, por parte de nosotros, sí es necesario, es necesario. Y además que hay unos deberes, ¿sí? Entonces, esos deberes se relacionan. Si consideramos a Dios en sí mismo, nosotros lo debemos adorar, le debemos ese homenaje de la latría, porque es el ser supremo. ¿Mm? Y el homenaje de amor se lo debemos por su bondad, por su belleza y por su amor infinitos. Alguien puede decir, ay, pero Dios, ¿cómo nos va a demostrar el amor? Bueno, el hecho de que exista la providencia y que cada día tengamos las cosas que necesitamos, se manifiesta ese amor. Alguien puede decir, ay, bueno, pero eso es una invención del catolicismo y del cristianismo que le atribuyen todas las cosas buenas a Dios, pero las cosas malas no. Bueno, las cosas malas Dios no las hace, sino que las permite. Y justamente muchas veces de las cosas malas pueden surgir cosas buenas. ¿Mm? Eh, Como decimos aquí en Colombia, no hay mal que por bien no venga. Y en segundo lugar está una muestra de amor infinito y es mirar una cruz. ¿O acaso alguien de los que los ama mucho a ustedes o que nos ama mucho a nosotros ha llegado al exceso de recibir azotes, una coronación de espinas, ha llegado al exceso de cargar una cruz a cuestas y después ser crucificado en medio de un pueblo donde ha sido el hazmerreír? Pues yo creo que todos podemos coincidir en que el único que ha hecho eso es nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Ahora consideremos a Dios, pero respecto a nosotros. ¿Mm? Entonces, como a creador, le debemos una sumisión perfecta. Nuestro entendimiento, ser sumiso a sus enseñanzas y nuestra voluntad a sus mandatos. Y como último fin, le debemos nuestro servicio, ¿sí? O sea, debemos dirigir todos nuestros actos. Los actos que surgen de nuestras potencias, pues tienen que moverse a ello. ¿Mm? Entonces, hay otros motivos también que nos mueven a practicar la religión y son la gratitud por todos los bienes que nos ha concedido. Alguien puede decir, ay, pero yo soy muy pobre, yo no tengo nada que Dios me haya dado. Bueno, hay bienes que son inmateriales que Dios nos da. ¿Mm? Entonces, por lo menos, no sé, yo le agradezco mucho a Dios la oportunidad que me dio para poder estudiar diferentes cosas. Eso le agradezco mucho. Y es algo que es inmaterial. ¿Mm? Hay otras personas que pueden agradecer por las circunstancias de la vida que les ha permitido cambiar de conducta. Hay otras personas que pueden agradecer, bueno, un sinnúmero de cosas que Dios concede y que no necesariamente son materiales. Y hay otros que sí pueden agradecer esos bienes materiales bueno, como en el caso del rey Salomón, que cuando los da de una forma también muy acordes para nuestra salvación. Bueno, también debemos practicar la religión en reparación por haberlo ofendido por nuestros pecados. Y si ustedes piensan, si miramos a futuro, le debemos pedir las gracias que necesitamos para salvarnos. Entonces, hagan de cuenta que nosotros somos ciegos, que nosotros no vemos absolutamente nada. Y nosotros vamos por el camino de la vida. Y en ese camino de la vida, resulta que nosotros estamos ciegos es porque nos han puesto una venda. Aquí, si quieren, acuérdense de la alegoría de la caverna de Platón. Entonces vamos con una venda, ¿sí?
Y por eso hay que pedirle a Dios mucho las gracias porque las oportunidades se van presentando en la medida en que nosotros seamos dóciles y fieles a Dios, ¿sí? Entonces resulta que es como si nosotros estuviéramos por ese camino de la vida y de un momento a otro nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe y le decimos todas las cosas que necesitamos. Pero entonces como estamos ciegos, como no podemos ver en ese camino, en esa carretera de la vida, las oportunidades van pasando al frente de nosotros y van de aquí para allá. El problema es que nosotros no las vemos. Entonces el Espíritu Santo, si somos fieles a sus inspiraciones, Él va a decir, levante la mano, extienda la mano y ciérrela ya. Y cuando uno la cierra, inmediatamente coge la oportunidad, la gracia, esa circunstancia que uno necesita en la vida para algo, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejemplo muy material, muy banal, pero más o menos así es como funciona la inspiración y la gracia de Dios a la hora de elegir cosas en la vida, no solo las espirituales, sino también las materiales. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en negocios o en cosas que decimos, oye, estamos más tumbados, quedamos súper mal? Bueno, a lo mejor no pusimos eso en manos de Dios, o no pusimos esa empresa, no pusimos ese proyecto en manos de Dios. Ojo, aquí tampoco podemos caer en ese espíritu protestante de que si nos va bien en la vida es porque Dios nos bendice y si nos va mal en la vida económicamente es porque Dios nos está maldiciendo. No, porque acordémonos que en el tercer misterio gozoso nosotros pedimos como fruto el espíritu de pobreza o el amor a la pobreza, ¿sí? Entonces, tampoco uno puede caer en esa predestinación protestante calvinista en la que Dios manifiesta a sus elegidos dándoles bienes materiales. No, a veces Dios no quiere que tengamos los bienes materiales que queremos, porque resulta que si nosotros llegásemos a tener muchos bienes materiales, a lo mejor nos alejásemos de Dios. ¿Sí? De hecho, un sacerdote decía que en un retiro espiritual decía que la riqueza es una prueba. ¿Sí? La riqueza no necesariamente es algo que todos estemos capacitados para manejar. A lo mejor Dios le dio a algunos una bonanza económica muy grande porque lo saben manejar, a otros no. ¿Sí? Entonces, y finalmente, saquemos como conclusión de todo lo que hemos dicho hasta el momento, que la necesidad de la religión descansa en múltiples, en poderosos motivos que nos es imposible desconocer. Entonces, por ejemplo, si alguno de los chicos que están en época de rebeldía dice, es que yo no necesito de la religión, bueno, ahí les toca a ustedes ponerse en la tarea de recordarles, explicarles esto, la gratitud, la reparación, las gracias que debemos pedir, y recordar también que nosotros necesitamos de Dios, de adorarlo, porque es el ser omnipotente, es el ser supremo, ¿sí? Entonces, bueno, meditemos esto para que después nosotros sepamos explicárselo a los demás. ¿Sí? Y en consecuencia, la irreligión, la indiferencia religiosa son comportamientos que no tienen excusa. ¿Sí? Entonces, es para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, pregunta. Ustedes saben que existe una religión natural y una religión revelada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? ¿Se está escuchando? Sí, Sí, sí te señor. escuchamos, pero estamos pensando. Esto es básico porque es que esto han sido todos los ataques que nos han hecho en el colegio, en la universidad y en todos lados. ¿Mm?
Y es porque hay esta confusión entre religión natural y religión revelada. ¿No? La religión natural, no sé, es como que decir que sí hay un Dios, pero no te determina quién es el Dios. Y la religión revelada es la religión pues que te dice que es un Dios trino y pues con todos los dogmas. Mi papá me dice, bueno, es que así vamos entendiendo poco a poco, sí. Pero bueno, lo que decía ahorita, creo que era Alejandro, perdón, no alcancé a leer ahí en el chat, en la pantalla. Pero entonces esa es una de las consecuencias, ¿sí? Porque ahora yo les voy a cambiar la pregunta, ¿de qué forma, de qué modos conocemos a Dios? De hecho, Pues a través de la Biblia. bueno, conocemos a Dios a través de la Biblia. ¿Qué otra forma conocemos a Dios? Por medio de nuestros padres, nuestra familia. ¿Eso Bueno, sería la por medio- natural? Aquí alguien dice, por medio de nuestros padres, por medio de la tradición. Bueno, entonces vamos a remontarnos. Acuérdense que estamos hablando, aquí estamos aprendiendo filosofía por medio del catecismo. Entonces, conocemos a Dios de dos modos. Un aspecto es por medio de la razón, que es esa luz natural que Dios le da a nuestro entendimiento para conocer las cosas. Y conocemos a Dios también por medio de la revelación, como aquí también me lo acabaron de decir, que se relaciona con la tradición, pero son las fuentes de revelación, ¿sí? Entonces, ojo, aquí fíjense, estamos hablando de las formas en que conocemos a Dios. Entonces lo conocemos a Dios de dos formas, uno por medio de la razón y otra por medio de la revelación. Entonces, el gran Aristóteles conoció a nuestro Señor Jesucristo o a sus discípulos o la religión cristiana. No. No, Aristóteles no lo conoció. Pero Aristóteles llegó al conocimiento de que había un Dios, uno, y que tenía unos trascendentales de que era uno, bueno y verdadero. Sí. ¿Eso cómo lo hizo el gran Aristóteles? Pues lo hizo por medio de la luz de la razón. Entonces así, por ejemplo, nosotros conocemos lo que es sumar, lo que es la gramática, también conocemos grandes y variadas verdades religiosas. Por ejemplo, que hay un solo Dios, que tenemos un alma, que existe la vida después de la muerte, ¿sí? Entonces, hay aspectos que se conocen solamente por la luz de la razón. ¿Que haya vida después de la muerte? Sí, eso lo podemos conocer. De hecho, Platón, él hablaba de que esas almas iban en un recorrido por medio de diferentes vidas. De hecho, era lo que él llamaba la transmigración de las almas. Pero ya después la religión católica, por medio, o la religión cristiana, por medio de la revelación, dice, bueno, si hay una trascendencia, pero esa trascendencia se va a dar es en las postrimerías, de que va a haber un juicio y Dios va a enviar a las almas acorde a donde hayan trabajado durante la vida, si ganan mérito o si han ganado demérito, o sea, el infierno o el cielo. Después, la otra forma en que conocemos a Dios es la revelación. Entonces, esa ya es la manifestación hecha por Dios a los hombres de algunas verdades de orden religioso. Por ejemplo, ya no solo se sabe que existe Dios, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre y que murió para salvarnos. Aristóteles nunca hubiera podido llegar a conocer eso. Que hay una santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Aristóteles no hubiera podido nunca llegar a conocer eso, sino que nosotros lo conocemos es por la revelación. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿de qué modos conocemos a Dios? Por la fe y la razón. La revelación. La revelación y la razón. La razón y la revelación, ¿listo? Entonces, ahora sí me responder la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la religión natural y la religión revelada? Entonces,
El conjunto de verdades religiosas que el hombre puede conocer con la simple luz de la razón es lo que se llama religión, ¿qué? Natural. Natural. Natural, exacto. Y el conjunto de verdades que Dios ha manifestado al hombre por medio de la revelación se llama religión Religión, revelada. religión. Exacto, sí, es muy sencillo. Sí, esto es muy bacano porque uno agarra los principios y después los aplica en los diferentes raciocinios y las conclusiones que se sacan pues ya son evidentes para nosotros. Entonces, si conocemos a Dios por la razón y si conocemos a Dios por la revelación, pues de ahí se puede desprender las dos formas de religión, los dos modos, ¿m?, de conocer a Dios, de la religión natural y la religión revelada. Pregunta, ¿basta la religión natural? No. ¿Por No. qué? ¿Por qué? Entonces, como en el colegio, no, y justifique su respuesta. Pues es, digamos lo que decía, digamos uno puede conocer que de pronto hay un Dios o algo así, pero no sabe a ciencia cierta quién es ese Dios o qué. Entonces podríamos decir que ese Dios es la Pachamama o alguna cuestión así Lisset, rara sin conocerlo. remóntate a la definición que me diste de religión. ¿Te acuerdas que era la ciencia por la cual conocemos a Dios y también aprendemos los deberes y los medios? Entonces, la religión natural no basta por una sencilla razón, porque es que con la religión natural desconocemos de los deberes que tenemos para con Dios y también desconocemos de los medios. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es muy chévere, esto es muy bacano, porque es que hecho Santo Tomás de Aquino cuando hace la suma teológica lo hace de esta forma. Saca unos postulados principales que surgen solamente por lo que se conoce de la razón. ¿Sí? Solamente se conoce lo de la razón. Y después eso lo va concatenando en diferentes cuestiones y en diferentes artículos. Y entonces esas cuestiones y esos artículos van desarrollando esos principios que Santo Tomás pone en los primeros artículos de la Suma Teológica. Es que mi mamá está hablando, entonces me desconcentro. Perdónenme. Bueno, ¿y qué? Entonces, bueno, no basta la religión natural, sino que es necesaria la religión revelada, ¿sí? Porque la razón es que no podemos ni conocer, ni amar, ni servir a Dios como Él quiere y manda, sino aceptando las verdades, preceptos y medios de santificación que Él nos ha manifestado. ¿Sí? Entonces, Él, nuestro Señor, nos ha creado para su servicio. No, y se va a descargar el celular. Y en consecuencia estamos obligados a honrarlo y servirlo en la forma que Él se digne determinarlo. El cargador. Espérense un momentito aquí. Bueno, perdónenme que es que se va a descargar el celular, entonces me van a hacer el favor de conseguirme mi cargador. Gracias. Ah, bueno, y entonces esa es la razón, ¿sí? Entonces, ¿algunos se acuerdan la forma en que se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento? No. ¿Con holocaustos? Exacto, bueno, había uno que eran los holocaustos, había otro. De hecho, es una expresión que utilizamos hoy en día. Cuando no se encuentra el responsable de algo, y entonces escogen al primer bobo que se les aparece, lo llaman el chivo expiatorio. Expiatorio. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento está? Se me agua ya, ¿cierto? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento donde se relata eso?
¿Sí o no? ¿Con Abraham? Pregunta, ¿ustedes alguna vez han leído el Pentateuco completo? El Génesis, el Éxodo. No, está muy difícil la clase de hoy. ¿Cómo que no te escuché, Vivi? Está muy difícil. No hemos podido responder aquí No. ninguna casi. Vivi, es que, miren, yo no sé, yo la verdad no sé, pero es que cuando uno conoce la tradición, uno se vuelve muy estudioso. Y uno se vuelve muy estudioso en la tradición porque uno tiene que aprender a comprender un montón de cosas, porque no es solamente llegar y decir, oh, sí, 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 oh, la latín es bonito, oh, no, hay una razón de fondo detrás de todo eso. De hecho, nuestros padrecitos son hombres muy cultos. Es muy interesante sentarse a charlar con un padrecito, el padre Conte, el padre Bernardo, el padre Juliano, el padre Pablo. Es muy interesante y bueno, de hecho en las confesiones uno se da cuenta. Cuando uno les propone ciertas preguntas morales o teológicas y es excelente cómo le responden a uno. Entonces, claro, así como son los papás, también tienen que ser los hijos. De hecho, uno, uno se da cuenta que hay ciertos gestos que tienen las familias, una forma de rascarse la cabeza, de rascarse la nariz, y uno dice, ah, eso es propio de la familia tal. Nosotros, que somos de la tradición, debemos caracterizarnos por ser muy estudiosos. Entonces, por ejemplo, algo que es bueno que retomemos es la lectura de la Sagrada Escritura en familia. Uy, qué libro tan chévere, o sea, hablando humanamente sin ver lo sobrenatural que hay detrás de este libro escrito por agiógrafos inspirados por Dios. Díganme si no es muy interesante conocer el Antiguo Testamento y, por ejemplo, leerse el Génesis. Hay un montón de expresiones antes del diluvio que uno dice, wow, interesante que esto existiera antes del diluvio. O, por ejemplo, yo qué sé, una historia así bélica, una historia de guerra muy interesante como la historia de los macabeos. ¿Mm? Tiene cosas muy bonitas, o yo qué sé, la dulzura que tiene, que podríamos representar del alma con Dios o de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. O expresiones de las almas que aman a Dios, por ejemplo, ¿dónde está mi amado? Que aparecen en el Cantar de los Cantares. O, por ejemplo, otra expresión muy bonita, ven paloma mía, que es el amado le dice a la amada en el Cantar de los Cantares. Y en las diferentes misas de la Virgen aparece esa frase. ¿Sí? Es muy bonito, entonces les recomiendo que se lean la Sagrada Escritura. Sobre todo, ahí hay un texto muy bonito que es el del padre Straubinger, ¿sí? Eh, que de hecho esta versión la venden ahí en la capilla, entonces bueno, para que la consigan. O creo que está en internet también, en internet yo logré descargarla, está chévere. Listo. Entonces, existía el tema del chivo expiatorio, y el chivo expiatorio era muy interesante porque se reunía el pueblo, le ponía las manos al chivo, y la gente pensaba y declaraba los pecados, ¿sí? Cada uno declaraba los pecados que tenía sobre ese chivo. Y el chivo salía y lo botaban en el desierto. Entonces, cuando lo botaban en el desierto, el chivo se moría por allá y era justamente una forma en que en el pueblo judío se perdonaban los pecados. Bueno, alguien aquí ya lo dijo, los holocaustos. ¿Alguien se acuerda qué eran los holocaustos? El sacrificio de los animales, muy bien. Y ese sacrificio de los animales se hacía sobre unos altares específicos. ¿Se acuerdan sobre cuáles altares? ¿No? ¿Alguien se acuerda? A ver, Mauricio, pero eso no era cuando se le llevaba el animal a los sacerdotes, se le entregaba para que él mismo hiciera la ofrenda, por lo que las personas no podían entrar donde estaba el altar, ¿no era algo así? ¿y cuáles altares eran? Ay, no, ahí sí me rajo porque no me acuerdo. Altares hechos en piedra. Porque no eran como oro o algo así, no eran unos elementos especiales cuando Dios mandó a hacer
o sea, explicó que tenían que mandar a hacer los altares. Entonces, bueno, aquí me dicen el arca de Noé, pero no, es el arca de la nueva alianza, algo que estaba escondido. ¿Y eso dónde estaba, esa arca de la alianza? ¿Y el santo de los santos dónde estaba? En En el el templo. templo de Exacto, en el templo de Jerusalén. Entonces, cuando yo les hice la pregunta corchadora y capciosa y malintencionada en cuáles altares, no, era solo en el templo de Jerusalén. El culto de ese tipo de sacrificios solamente se daba en ese altar. Ahora, la Santa Misa, ¿en cuál altar se da? ¿Solamente en Roma? No, se da en todos los altares que están consagrados, en los altares móviles e inmóviles, los fijos o los de piedra, o los que son altares donde está el corporal griego. De hecho, en algún momento ya hablamos de estos aspectos litúrgicos. Entonces, esto es muy bonito porque ya en la religión del Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo perfecciona la ley, la Santa Misa se da en muchos altares. Qué bonito, ¿no? Y no tenemos solamente que recurrir a Roma para poder participar del sacrificio incruento, ¿no? Bueno, entonces, hay unos deberes que impone la religión revelada, ¿sí? Entonces, el primero se relaciona justamente con la inteligencia. ¿Y ustedes se acuerdan cuál era el objeto de la inteligencia? La verdad. ¿Verdad? La verdad, muy bien. Entonces, por lógica, a ver, utilicemos aquí este método que utilizó Santo Tomás para ir escribiendo la suma teológica. Si el objeto de la inteligencia es la verdad, cuál primer deber se impone por parte de la religión revelada? ¿Aceptar qué? Los dogmas de la iglesia. Las verdades que nos han sido reveladas, manifestadas. Y el ejemplo de eso son los dogmas. Bien. Un segundo deber que se relaciona con la voluntad, con el obrar, y que hace parte del segundo tratado de la religión, que es la moral. La moral que nos enseña lo que debemos hacer, las obras, sí, las obras y lo que debemos hacer. Entonces, por ende, el segundo deber, ¿cuál será? Entonces, cumplir con los mandamientos que Dios nos ha impuesto. Exacto. El tercero, entonces, habla acerca de acudir a esos medios de santificación que Él mismo nos ha manifestado para ayudar a nuestra debilidad. Entonces, ¿cuáles son esos medios? Alguien dígame uno, por lo menos. Los sacramentos, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, ahí los dijo todo. Bueno, la mayoría, porque está la oración también. Pero si yo estoy en pecado mortal, sí o sí me toca recurrir a los sacramentos, recurrir a la confesión, porque por más de que recen, la oración no es que se lea mucho. ¿Sí? Bueno, es el tema de la gracia que después vamos a ver, ¿no? Y en efecto, Dios no ha querido dejar al hombre abandonado al error, al vicio y a su debilidad. Entonces, justamente, para librarlo del error, Él mismo le ha dado ¿qué? ¿Qué es lo contrario del error? La verdad, las verdades que debemos conocer y creer. Para librarlo del vicio. ¿Las qué? Las obras que debemos practicar y las que debemos evitar, porque, ojo, a veces, ¿qué es una virtud? Es una repetición de hábitos buenos. Entonces hay gente que no tiene una repetición de hábitos buenos, pero se acerca, se convierte y empieza a practicar esas obras para poder salir del pecado. Entonces ya está empezando a luchar contra sus vicios. Después, para ayudar a la debilidad, entonces Dios nos ofrece la gracia por medio de los sacramentos, la oración, y nos obliga a recurrir a estos medios. Entonces, por eso les decía, es necesario recurrir y frecuentar mucho los sacramentos. Y con este tema de la pandemia, de que nos aislaron de la Santa Misa, nos aislaron de nuestros sacerdotes, nos aislaron de nuestras capillas,
ha sido una época muy difícil y yo creo que más de uno le ha dado duro en ese aspecto. Sí, a mí por lo menos eso de alejarme de la misa durante todo este tiempo fue una cosa complicada. ¿Mm? Y por ejemplo con los niños es complicado porque ellos pierden ese hábitus y volver a retomar la asistencia a la Santa Misa a veces es una labor que toca empezar con mucha suavidad, con mucha caridad, para que vuelvan a tener amor por la Santa Misa. ¿Mm? Entonces, bueno, como conclusión de esto, podemos deducir eh, que no podemos conocer, amar y servir a Dios ni salvar nuestra alma, sino aceptando y practicando la religión que Verdadera. Revelada. revelada, no verdadera, revelada. O sea, su dogma, su moral y su culto. ¿Mm? Entonces, fíjense que de ahí se desprende la necesidad de conocer el tema del credo, después de conocer el tema de los mandamientos de la ley de Dios, porque hace parte de la moral. Es necesario conocer el Padre Nuestro y las sentencias que hay en el Padre Nuestro, la oración, conocer los sacramentos. ¿Mm? Fíjense que todo es muy lógico dentro de la Iglesia Católica, no es como que, ay, se le ocurrió a San Pedro decir alguna tontería y ya eso se volvió dogma. No, o como nos han hecho creer últimamente con estos libros de Dan Brown. ¿Han escuchado hablar de los libros de ese hombre? Sí, Uno de ellos, ¿cuál es? creo que es Ángeles y Demonios. No sé si sea ese, y creo que el Código Da Vinci también. Exacto, entonces con el Código Da Vinci es supremamente pernicioso porque sí, es muy interesante el libro, o sea, el tipo que lo escribió tiene una inteligencia para la literatura, eso no se puede negar, no se puede negar. Pero entonces el mensaje que deja es que la religión prácticamente es un invento machista de la iglesia de Pedro. No, ni siquiera de Pedro, de Pablo, dice. Entonces se vuelve una cosa tan absurda porque se niegan todas estas cosas y la gente empieza a creer en lo que dice Dan Brown más que en lo que la Iglesia Católica ha enseñado y que está en el catecismo. Sí, entonces, ay, ¿usted ha escuchado hablar del evangelio apócrifo de Judas? Eso la iglesia lo tenía escondido hace mucho tiempo. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso, el evangelio apócrifo de Judas? Sí, hay gente que lo menciona. Pero ustedes o sea, han escuchado, ¿ustedes creen que la iglesia lo reveló hasta hace poco? ¿O se descubrió hace poco? No, eso La es un de- invento. No, o sea, ¿existe o no existe el evangelio de Judas? No existe. No existe. Bueno, interesante porque mi mamá dice que se ha hablado también de que un evangelio de María Magdalena. Bueno, de hecho hay un montón de evangelios apócrifos que se dicen que hasta ahora se descubrieron. No, de hecho existieron esos evangelios apócrifos. Y de hecho ustedes pueden buscar un libro que se llama El Desinger, que es Dezingger, Desinger, porque el padre Desinger, como buen alemán y estructurado alemán, hizo una compilación de la doctrina pontificia. Y en este libro, en el Desinger, él plasmó las diferentes herejías que ha habido en el transcurso de la historia. Y hay uno de esos que habla acerca de esos evangelios apócrifos y ya son condenas que han existido hace varios miles de años, ni siquiera hace cientos, miles, porque es como de los concilios de los primeros siglos de la iglesia, donde había muchos que se decían que habían escrito, que habían descubierto evangelios apócrifos, pero entonces ya el canon de la revelación estaba consolidado, ¿no? Entonces ya esos otros libros no entraron, ya sea porque llegaron tarde o porque las enseñanzas que se mostraban ahí eran contrarias a la iglesia. Sí, ven sus mercedes. Yo lo que escuché una vez, Mauricio, de una persona protestante era que decía que esos evangelios no los habían querido poner cuando unieron todos los evangelios, porque eran evangelios que no les convenían, por lo que
mencionaban muchas cosas que no eran convenientes para la religión en su momento y por eso en esa época los habían sacado. La verdad nunca he investigado, nunca miré y por eso pues no, como que no tengo información de eso, pero que sí se escucha los evangelios, sí, sabía que existían, pero pues no sé nada sobre el tema. Pero solamente quería como compartir lo que sí me habían dicho en cuanto al por qué no los habían puesto en esa época. Bueno, entonces vamos a ver en este curso un aspecto que habla sobre la autenticidad de los evangelios. Uy, ese tema es súper bacano, es muy chévere, porque es algo que se estudia dentro de la apologética, que es esa ciencia que se encarga de defender la fe, ¿sí? Con argumentos de razón. Y resulta que en estos argumentos de fe, en estos argumentos de autenticidad de los evangelios, se estudia este tema del canon de las Sagradas Escrituras. Entonces, obvio que si viene un libro y contradice todo lo que ha dicho San Pedro, todo lo que ha dicho San Pablo, pues dos dedos de frente, no se van a poner esos libros o esos textos porque van en contra de la fe, ¿sí? Es como que yo que sé, haya un enemigo en la casa y uno vaya a imponer todas las reglas que el enemigo quiere poner dentro de la casa de uno. Dicen, no, se ponen las reglas y se hacen las reglas que van en pro de toda la familia. Entonces aquí, nuestro Señor todo algo se lo enseñó a los apóstoles. Todos los apóstoles dicen una cosa, pero resulta que hay alguien que dice lo contrario a lo que dicen los apóstoles. Ustedes, por lógica, ¿lo pondrían? No, no se pondría. Claro, no. Entonces, claro, es lógico el argumento que dicen, ay, y son textos que la iglesia por conveniencia no quiso poner. No, por conveniencia no, por una evidencia natural y de razón, ¿sí? O sea, uno en una sociedad no va a poner cosas que ataquen a su propia sociedad, o sea, es lógico. Y no es una razón como de una conveniencia humana, sino que ya hay una estructura de la revelación y por eso no se va a poner algo que vaya en contra de lo que dice San Pedro, San Pablo, San Juan, San Lucas, San Mateo y los otros apóstoles, ¿no? Es básicamente eso, pero bueno, eso después lo vamos a estudiar. Bueno, entonces son las 8:32. Entonces, bueno, podríamos llegar ahí al final con esa conclusión y la próxima charla, entonces vamos a hablar un tema muy interesante que se relaciona con el sermón que hizo el padre Juliano hace 8 días. Sí, creo que fue hace 8 días. Y vamos a hablar acerca de las revelaciones, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la revelación, vamos a hablar de las revelaciones públicas, las revelaciones privadas. Vamos a ver, vamos a hacer un estudio aristotélico tomista, bueno, un estudio tomista, a observar cuál es el objeto de la revelación, ¿sí? Las condiciones de la revelación, para después hablar sobre las fuentes de revelación, ¿sí? De hecho, así como abrebocas, ¿alguien se acuerda cuáles son las fuentes de la revelación? La Sagrada Escritura y la tradición. Muy bien, eso me encanta. Claro, hay muchas cosas que algunos de ustedes las tienen claras. Entonces aquí lo que estamos haciendo es para los que ya lo saben, es afianzar y ya se van dando cuenta de la estructura. Y para los que no lo sabíamos, pues vamos a empezar a conocer. Listo. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Muchas. Sus mercedes, ¿hay alguna No, señor. pregunta? Respóndanme, díganme sí. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, papá. Sí, porque ya llegamos al límite del tiempo. ¿Listo? Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Andrea Morales dice, revelaciones. A ver, espérense. Ahora aquí el... No, no. Ah, no. Revelaciones, disculpen. No sé qué está diciendo Andrea Morales. Sí, si pudieses leer, porque no...
No, no te entiendo. Bueno, listo, entonces, dime. ¿Por qué se instituyó la fiesta del Corpus Christi? ¿Cómo? ¿Por qué se instituyó la fiesta del Corpus Christi que nos hablabas al inicio de la charla? Ah, no, pues es que eso sí les voy a dejar de tarea para que lo miren en los misales. Ahí, sí, de hecho eso va a ser como la tarea, porque es que hay algo bonito en la liturgia y es que la iglesia es madre y maestra y muchas de ustedes son madres y ustedes enseñan a sus hijos no solo con un discurso, sino con canciones, con los ejemplos que ustedes les dan. ¿Mm? Entonces, la iglesia, como es madre y ustedes tienen ese sentimiento, esa labor de madre, porque de hecho la madre de por sí es educadora, sabe cómo guiar a sus hijos. Entonces, la iglesia por medio de la liturgia nos va dejando enseñanzas. Entonces, por ejemplo, eleva a los altares personas que tienen virtudes heroicas con respecto a la caridad, como Santa Isabel de Hungría, o como no sé, díganme un santo que brille por la caridad, que haya ayudado a algún enfermo. No sé. ¿San Vicente de Paul? San Vicente de Paul, Santa Rita de Casia. Entonces, la iglesia va poniendo esto a lo largo de la liturgia y uno pues lo va escuchando y si uno pues no lo escucha en el sermón, lo lee en el misal. Las diferentes fiestas, y ahorita esta semana y la próxima son muy ricas en fiestas, ¿sí? Entonces, fijémonos que está el Sagrado Corazón. ¿Por qué se habla del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Mm? ¿A quién se le reveló el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Por qué se instituye la fiesta del Sagrado Corazón? Y es que es súper interesante porque la fiesta del Sagrado Corazón, de hecho lo dice hasta con fecha exacta, el viernes siguiente a la octava de Corpus. Es increíble, ¿no? Nuestro Señor le dice a Santa Margarita, este día necesito que se instaure. ¿Y por qué? Pues porque se relaciona el corazón de Jesús con la Sagrada Eucaristía. Súper interesante. Pero bueno, les dejo de tarea, ¿sí? El que revisen en el misal la causa de tener esta fiesta del cuerpo de nuestro Señor. ¿Sí? Bueno, listo, estimados amigos. Entonces aprovechemos que ya se va a descargar el celular completamente y el ángel de la guarda como que le ha echado carboncito a la cosa. Entonces, bueno, aquí veo que hay unas preguntas. Preguntas. Déjalo así, por favor. Sí. Dicen, los evangelios apócrifos son ¿cuáles? Uy, son varios evangelios apócrifos. Yo eso la verdad no, me tocaría ponerme a estudiar porque son varios. Pero entonces eso no entraría aquí como objetivo de esta charla, sino que el objetivo de esta charla es hablar sobre las potencias del alma, cómo se perfeccionan con la religión y cómo ya la religión tiene dos modos, la religión revelada y la religión natural. ¿Y eso a qué responde? Pues responde a la forma en que conocemos a Dios. Conocemos a Dios por medio de la razón y conocemos a Dios por medio de la revelación. Esa es la conclusión grande de esta charla y el objetivo es el que quería que llegáramos a comprender. Entonces, bueno, espero se haya comprendido. Doy por entendido que se comprendió porque no hay más preguntas. Entonces recemos. ¿Listo? En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos. Antes bien, dígnate escucharlas, oh Virgen piadosa y bendita. Por los asistentes y por las familias de los que están aquí presentes, ofrecemos estas Aves María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, Ruega en el nombre de Santa Cecilia y San Luis Martán, por en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.